Muy buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21, 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Tamaulipas y con fundamento en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones de pleno de este tribunal. Siendo las 12 horas del día 12 de enero de 2023 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora. Instruyendo a nuestro secretario general de acuerdos, por favor proceda a pasar lista. Adelante, secretario. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública o ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior y al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión y así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que se instruye el secretario general de acuerdos. Demos lectura al orden del día programado para la presente. Adelante, secretario. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones públicas ordinaria del 15 de diciembre de 2022, extraordinaria del 16 de diciembre de 2022 y ordinaria del 3 de enero de 2023. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en, el primero, proyecto de resolución interlocutoria de incidente de actualización de condena, dictado en el juicio de nulidad 344, diagonal 2017, diagonal 1 romano-A, abierto a nombre del demandante en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del Director de Operaciones de la Policía Estatal acreditable. Proyecto en el que se propone cuantificar en cantidad líquida el monto de la condena determinada en la sentencia definitiva de 19 de septiembre de 2017 por la cantidad total de 668,321 pesos con 27 centavos por el periodo comprendido del 4 de enero de 2018 al 20 de octubre de 2022. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El segundo es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación en suspensión, dictado en el juicio de nulidad 071, diagonal 2021, diagonal 3 romano-A, cuya instancia fue promovida a nombre de la autoridad demandada, Republicano Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en contra de un acuerdo del 21 de octubre de 2021 del magistrado titular de la tercera sala unitaria que concedió la suspensión provisional del acto impugnado solicitada. Proyecto por el que se propone resolver que ha quedado sin materia dicha instancia planteada. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir, consistentes en: primero, un proyecto de acuerdo de pleno dictado en el juicio de nulidad 012, diagonal 2022, diagonal 1 romano-A, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido por la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 6 de diciembre de 2022, pronunciada por el magistrado titular de la primera sala unitaria. Acuerdo en el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. En la ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de pleno dictado en el juicio de nulidad 001, diagonal 2022, diagonal 3 romano-A, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido por la autoridad demandada, Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la zona conurbada de la desembocadura del río Pánuco en el estado de Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva del 17 de octubre de 2022, pronunciada por el magistrado titular de la tercera sala unitaria. Proyecto de acuerdo en el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. En la ponencia se encuentra a cargo de la presidencia.
El tercero y último proyecto de acuerdo de pleno corresponde al dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 372, diagonal 2017, diagonal 2 romano, -R, relacionado con un cumplimiento a sentencia firme de amparo indirecto 495, diagonal 2021, pronunciada por el Juzgado Primero Distrito en el Estado de Tamaulipas. Expediente abierto a nombre del demandante y en el que se propone requerir nuevamente el cumplimiento de la sentencia al Republicano Ayuntamiento, Contralor Municipal y Tesorero Municipal, todos del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tal proyecto se encuentra a cargo de la Presidencia. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. El siguiente punto es el número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos a discutir, mientras que el último punto del orden del día corresponde al número 10 de clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, correspondientes al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día programado para esta sesión. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, por favor, procedemos a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? Favor. A favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día de esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. Y en desahogo al punto número 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura de las actas de sesiones públicas ordinaria del 15 de diciembre de 2022, extraordinaria del 16 de diciembre de 2022 y ordinaria del 3 de enero de 2023, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito al Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, procedemos a tomar votación en forma económica, por favor. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de sesiones públicas ordinarias y extraordinaria referidas, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. A favor. Favor. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de sesiones públicas ordinaria del 15 de diciembre de 2022, extraordinaria del 16 de diciembre de 2022 y ordinaria del 3 de enero del 2023, instruyendo a nuestro secretario general de acuerdos informe al Pleno. ¿Cuál es el siguiente punto del orden? El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de incidente de actualización de condena, dictado en el juicio de nulidad 344, diagonal 2017, diagonal 1 romano -A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria, por lo que cedemos el uso de la palabra a su titular, magistrado Edgar Uriz Alanís. Adelante. Gracias, magistrado presidente. Como bien lo señala, los antecedentes del presente incidente de actualización devienen de un juicio de nulidad en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, interpuesto el 9 de septiembre de 2014 en contra de un despido verbal injustificado del 27 de agosto de 2014. La sentencia del presente asunto fue dictada el 19 de septiembre de 2017, por lo que se declaró la nulidad del acto impugnado y se condenó a las demandadas al pago de las remuneraciones diarias ordinarias, pago de capacitación y becas, pago de canasta básica, gratificación por desarrollo policial, aguinaldo e indemnización constitucional. Es así que una vez dictada la sentencia, la primera resolución incidental de cuantificación lo fue el 3 de agosto de 2018, la cual fue cumplida y pagada hasta el 20 de octubre de 2022. Es así que el presente incidente es solo sobre la actualización
del pago de esas prestaciones, las cuales se cuantifican a partir del 4 de agosto de 2018 al 20 de octubre de 2022, fecha en que fue cumplida en su totalidad la resolución, y se determina una cantidad líquida de 668,298 pesos punto 24 por los conceptos antes señalados. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto del expuesto? Ciertamente estoy de acuerdo con el proyecto del magistrado Uriza. Estuvimos revisando las cantidades y todo está correctamente calculado. Sí quisiera nada más agregar que una de las situaciones que la autoridad demandada señala es que no está de acuerdo ciertamente con el proyecto, pero dentro de cuando se le da a conocer La planilla, el cálculo, ¿verdad?, que ellos nos llevan a cabo, hay una diferencia derivada de las fechas a través de las cuales ellos consideran que están dentro de la ley el establecer un periodo más corto en cuanto al cálculo propiamente de las cantidades, cosa que definitivamente una de las consecuencias que hemos visto en y en muchos de los juicios que hemos resuelto es que las autoridades se tardan en llevar a cabo el pago de las condenas o de las sentencias, y eso va generando una actualización importante y desgraciadamente pues una afectación al erario estatal, en el sentido de que pues todas las cantidades, en lugar de actualizarse con tantos años, debieron de haberse liquidado en su momento. Claro. Pero bueno, en resumen, estamos de acuerdo con el proyecto del magistrado Uriza y es cuanto, presidente. Gracias por la participación, magistrado. Por parte de la tercera sala también se hizo el cálculo pertinente y acordamos y concordamos con las cifras que propone la primera sala. Considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido este asunto, procederíamos a tomar la votación correspondiente, secretario. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de incidente de actualización de condena, recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de incidente de actualización de condena dictada en el juicio de nulidad 344/2017/1 romano-A. El segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación en suspensión dictada en el juicio de nulidad 071/2021/3 romano-A, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. Tratándose de un recurso de reclamación en suspensión, el auto que se recurre, como antecedente se menciona, auto de fecha 21 de octubre de 2021, mediante el cual se concedió la suspensión provisional del acto impugnado. El pleno de este tribunal procede a dejar sin materia el recurso de reclamación en el que se actúa, toda vez que el 9 de noviembre de 2022 se dictó acuerdo de sobreseimiento en el expediente principal. Para llegar a esta conclusión anterior, en primer término, el artículo 38, fracción tercera, incisos A y B de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas establecen que el procedimiento de suspensión se sustanciará por cuerda separada mientras no se dicte sentencia definitiva bajo la responsabilidad del magistrado. Por otra parte, es importante señalar que el 9 de noviembre de 2022 se dictó un acuerdo sobre sobreseimiento por desistimiento expreso de la parte actora, por lo que en este acto se propone, y en este sentido se propone a este honorable pleno, dejar sin materia el recurso de reclamación referido,
toda vez que la suspensión tiene característica de ser incidental, pues es decir, secundaria o accesoria al juicio principal, cuya finalidad, cuando procede, es la de mantener las cosas en el estado en el que se encontraban al momento de promoverla, a fin de conservar la situación de hecho existente para proteger la materia del juicio contencioso administrativo respectivo, hasta en tanto se dicte sentencia correspondiente o se ponga fin al juicio, a fin de evitar que con la ejecución del acto impugnado quede sin materia el juicio. De ahí que la suspensión de la ejecución del o los actos impugnados tiene naturaleza accesoria, por lo que innegablemente seguirá la suerte del juicio principal, es decir, si se extingue el juicio del que depende, forzosamente tiene que dejar de existir esta también. Por lo tanto, si en fecha 9 de noviembre de 2022 se sobreseyó el juicio ante el desistimiento expreso del demandante, resulta claramente que el recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo de fecha 21 de octubre del 2021, mediante el cual se concedió la suspensión provisional del acto impugnado, ha quedado sin materia, por lo que nuevamente reitero y propongo a este honorable pleno dejar sin materia el recurso de reclamación referido. Es cuanto en cuanto a la exposición de motivos y tomando en cuenta lo discutido, podemos aludir, si alguien de alguno de los magistrados tiene algún comentario al respecto. Adelante, magistrado Urizar. Pues creo que el comentario es evidente. Al haber un desistimiento del juicio principal, efectivamente el incidente queda sin materia en virtud de ese desistimiento del principal, así que es cuanto, o sea, no hay mucho que discutir. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario? No, ninguno. Considerando en cuenta suficientemente planteado y discutido el asunto, procedemos a tomar votación correspondiente, secretario. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación en suspensión, recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación en suspensión dictada en el juicio de nulidad 071/2021/3 romano-A. Y una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales de pleno, secretario, procedemos a informar cuál es el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir. El primer proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 012/2022/1 romano-A, con motivo de un recurso de revisión promovido por la parte actora en el juicio. Secretario, procedemos a dar cuenta de los antecedentes del proyecto, por favor. El antecedente es el siguiente. Por escrito ingresado en la oficialía de partes de este tribunal el 4 de enero del año en curso, compareció al juicio la parte actora, promoviendo el recurso de revisión establecido en el artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, interponiéndolo en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la primera sala unitaria, con fecha de emisión del 6 de diciembre de 2022, sentencia en la que se reconoció la validez de la resolución impugnada en el juicio del 21 de febrero de 2022, emitida por la directora de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, resolución en la que se había determinado responsabilidad patrimonial del demandante por daños y perjuicios ocasionados a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la zona conurbada de la desembocadura del río Pánuco en el Estado de Tamaulipas, durante el periodo del 5 de febrero al 30 de septiembre de 2016, por un monto total del daño en cantidad de 391,591 pesos con 29 centavos.
Al respecto, propongo a este pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por haberse promovido por la parte actora dentro del juicio en tiempo y por corresponder a la materia de impugnación a una sentencia definitiva de la Sala Unitaria, resultando procedente ordenar correr traslado con una copia del recurso a la contraparte para que en el plazo de 15 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ello teniendo en cuenta que los demandantes se encuentran legitimados para promover el recurso de revisión en cualquier materia, siempre y cuando lo promuevan en contra de sentencias definitivas emitidas por salas unitarias, como en este caso ocurre. Se abre discusión el presente proyecto por si alguno de los magistrados tiene algún comentario al respecto. Yo de mi parte ninguno. Gracias, magistrado. Considerando se encuentra suficientemente planteado el tema y discutido, secretario, se procede a tomar votación correspondiente en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor del acuerdo. del proyecto. Sí. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 012, diagonal 2022, diagonal 1 romano guión A. El segundo proyecto a discutir es un proyecto de acuerdo jurisdiccional correspondiente al dictado en el juicio de nulidad 001, diagonal 2022, diagonal 3 romano guión A, con motivo del recurso de revisión promovido por la autoridad demandada en el juicio. Secretario, procedemos a dar cuenta de los antecedentes del proyecto. El antecedente es el siguiente. Por escrito ingresado en la oficialidad de partes de este tribunal el 4 de enero del año en curso, compareció al juicio la autoridad demandada, Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la zona conurbada de la desembocadura del río Pánuco en el estado de Tamaulipas, promoviendo recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, interponiéndolo en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la Tercera Sala Unitaria, con fecha de emisión del 17 de octubre de 2022, sentencia en la que se declaró la nulidad para efectos de la resolución impugnada en el juicio, que resolvió infundado el recurso de revisión promovido en contra de un requerimiento de pago por concepto de servicio de agua potable y alcantarillado público en cantidad de 40,037 pesos con 41 centavos, efectuado por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado mencionada. Respecto de lo planteado, propongo a este honorable pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por la autoridad demandada. Por corresponder a la resolución impugnada en el juicio, a una resolución dictada por una autoridad del municipio de Tampico, Tamaulipas, en ejercicio de facultades fiscales, cuya anulación afecta el interés fiscal del Estado, teniendo en cuenta que los adeudos a cargo de los usuarios y en favor de los organismos operadores municipales, derivados de los precios o tarifas por la prestación de servicios públicos, tienen carácter de créditos fiscales, conforme al artículo 149, numeral 1 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. Asimismo, por haberse presentado en tiempo y corresponder a la materia de impugnación, a una sentencia definitiva de sala unitaria, resultando procedente ordenar correr traslado con una copia del recurso a la contraparte para que en el plazo de 15 días manifieste a lo que su derecho convenga. Se abre discusión del presente proyecto. Si alguno de los magistrados quisiera hacer algún comentario al respecto, magistrado. De mi parte ninguno. Magistrado. No, ninguno. Considerándose en cuenta suficientemente planteado y discutido, por favor procedemos a tomar votación correspondiente en forma económica, secretario. Sí, magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor del proyecto. Favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 001, diagonal 2022, diagonal 3 romano guión A. El tercer y último proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 372, diagonal
2017, diagonal 2 romano guión A. Secretario, procedemos a dar cuenta de los antecedentes, por favor. Sí. Por escritos ingresados en la oficialía de partes de este tribunal, comparecieron, por un lado, el secretario de Contraloría y Transparencia del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como también el secretario de Tesorería y Finanzas del mismo municipio, ambos en cumplimiento a requerimiento de información acerca del cumplimiento de sentencia efectuado por el Pleno de este tribunal mediante acuerdo del 28 de noviembre del año anterior. El último de los cuales acude a manifestar que actualmente se tiene contacto con el demandante y se está en pláticas conciliatorias con él para efecto de señalar fecha y hora en el mes de enero del año en curso para que pueda llevarse a cabo la reinstalación material en su antiguo trabajo en los términos y condiciones en que se venía desempeñando, además de dar cumplimiento con el pago condenatorio y estar en condiciones de concluir el expediente de actuación. Atento a lo expuesto, propongo a este Pleno tener como a las autoridades demandadas en vías de cumplimiento al requerimiento de este Pleno, requiriendo nuevamente al Ayuntamiento, al Contralor Municipal y al Tesorero Municipal, todos del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para que en el término de ley respectivo informen a este tribunal respecto del cumplimiento dado a la sentencia definitiva de 6 de enero de 2012, así como lo ordenado en la resolución interlocutoria de liquidación del 11 de diciembre de 2012, lo que incluye la reinstalación del demandante en su cargo de trabajo como oficial de tránsito que desempeñaba en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, antes de su destitución, así como el pago de la condena a dicho demandante por la cantidad de 135,533 pesos con 25 centavos. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza, si tiene algún comentario al respecto. Ninguno más. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? Estoy de acuerdo con el proyecto. Considerando encontramos suficientemente planteado y discutido el tema, secretario, procedemos a tomar votación correspondiente en forma económica, por favor. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la Presidencia? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 372, diagonal 2017, diagonal 2 romano guión A. Por último, y toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos número 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto, y en desahogo del último punto del orden del día que corresponde a la clausura de la presente sesión, siendo las 12 horas con 36 minutos del día 12 de enero de 2023, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.